Fernando de la Sala, soy psicólogo de instituciones penitenciarias. Bueno, la psicopatía es un trastorno de personalidad que comprende o abarca muchos rasgos, pues por ejemplo la falta de empatía, el narcisismo, una autopercepción exagerada, ¿no?, de la valía de una persona, la insinceridad, la tendencia a la manipulación, a la mentira, la irresponsabilidad. Y una persona no tiene que, puntuar en todos esos rasgos, pero sí, digamos que abarca una buena parte de ellos, entonces consideramos que es un psicópata. Por lo tanto, hay distintos tipos de psicópatas, aunque suelen compartir una esencia común. Pues vamos a ver, ¿un psicópata nace o se hace? Esto es una pregunta importante. Como en casi todos los problemas de salud mental y esto es lo que es la psicopatía, un trastorno de personalidad, hay una parte, una predisposición genética y una parte de ambiente. Entonces, una persona con una predisposición genética a ser considerada como psicópata, porque tiene una ausencia de miedo, porque tiene una falta de autocontrol, de impulsividad, etc. Si se cría en un ambiente de amor, de cuidado, de supervisión, etcétera, no tiene por qué acabar comportándose de manera antisocial, ¿no? En cambio, como una persona nazca con esa predisposición y pues sufra traumas, maltrato, frialdad afectiva, negligencia parental, etcétera, en la infancia, es fácil, claro, que aquello sea una bomba de relojería. Bueno, respecto al tratamiento para la psicopatía, esto ha sido un tema de mucho debate, porque la psicopatía ha sido algo muy estudiado y muy intervenido en el ámbito de las prisiones, porque un psicópata en la calle no acude a ningún tipo de tratamiento, evaluación, etcétera, ¿no? Lo detectamos cuando ya ha cometido algún acto delictivo y entonces en prisión se planteó durante mucho tiempo si era conveniente o no tratar o intervenir con psicópatas, porque algunos estudios parecían concluir que la intervención con psicópatas, lejos de mejorar a estas personas, los empeoraba, porque digamos que adquirían o se refinaban una serie de habilidades que aún los hacía más peligrosos. No obstante, con el avance de los tiempos y en los últimos 20 años, sí que se ha constatado que existe la posibilidad de abordar terapéuticamente a los psicópatas, no tanto con el objetivo de cambiar su esencia de personalidad, que la personalidad es algo que difícilmente cambia, pero sí para incidir, ¿no?, tratamentalmente sobre las conductas antisociales que tienen. Entonces no vas a conseguir probablemente que un psicópata deje de ser insensible hacia los demás, o deje de tener un narcisismo muy elevado, o sea irresponsable con su familia, o no le importen mucho a quien tiene enfrente, pero sí puedes conseguir que se comporte de una manera más ajustada a la sociedad. Y ese tipo de resultados sí que se han obtenido en programas de intervención en prisiones. En general, en casi cualquier rasgo de personalidad todos puntuamos, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ser una cosa es que tú seas una persona ordenada y otra cosa es ser obsesivo. Cuando puntúas a partir de un momento en el que tu rasgo de comportarte, de pensar, de sentir, etcétera, ¿no?, ya te genera problemas para tu vida diaria, para tu vida con los demás, para tu vida laboral, etcétera, aquello ya no es una manía, ya no es una particularidad, sino que ya es algo patológico. Ocurre igual con la psicopatía, todos puntuamos algo en la psicopatía, porque la psicopatía está compuesta de distintos rasgos que todos tenemos de una manera u otra: frialdad, dureza, capacidad o no de conectar con los demás, autocontrol alto o bajo, necesidad de estimulación o tendencia al aburrimiento. Todos puntuamos algo, lo que pasa es que los psicópatas puntúan muy alto en todo esto. Y entonces estos rasgos ya, digamos que se comen a la persona, ¿no?, y la definen. La prevalencia de la psicopatía en la población general se sitúa en torno a un 1 o 3%. Entonces, bueno, si tú consideras que en un avión van 200 pasajeros, pues entre 2 y 6 estarían diagnosticados, podrían ser diagnosticables con psicopatía. Que no quiere decir que sea una persona que coge una sierra y empieza, ¿no?, a atacar a nadie, pero podrían ser diagnosticados. En determinados ámbitos de la población el número es mayor, y dentro de prisiones se estima que entre el 15 y el 25% de los internos e internas podrían ser diagnosticables con psicopatía. Tiene sentido que el porcentaje de psicópatas sea más alto en profesiones en las que, para escalar, eres más eficaz si no tienes en cuenta los sentimientos de los demás. Entonces, si por ejemplo en política o en la empresa,
para subir tienes que traicionar, pisar, ¿no? En sentido figurado o no figurado, pues tú como psicópata, claro, tienes una ventaja cualitativa respecto de los demás, porque eres más eficaz, ¿no? Eso ocurre también en profesiones, por ejemplo, en el ejército, en los pilotos de carreras, ¿no? Gente que necesita ser osada, a veces demasiado osada, con poco miedo, incluso con poca preocupación por su propia seguridad. Entonces, esos son los psicópatas, ¿no? Gente que puntúa muy bajo en ansiedad, que puntúa muy bajo en miedo, que tiene una necesidad de estimulación, que tiene un gran sentido de autovalía, por tanto tiene un narcisismo importante, la política, la empresa, ¿no? Tiene sentido que estén allí. Pues el hecho de que, por ejemplo, Hitler, ¿no? O personalidades así tan desgraciadamente relevantes, pensemos que pudieran haber sido, con los instrumentos actuales, diagnosticados como psicópatas, yo creo que es una asunción con bastante base. Y ciertos líderes actuales también, actuales y pasados, siempre los va a haber. Cuando ves a alguien que actúa con deshumanidad, ¿no? Frente a los demás, que no le interesa más que sí mismo, que tiene una altísima casi delirante, ¿no? Percepción de su propia valía, etcétera, es fácil que te encuentres frente a un psicópata. Sí, las series y las películas, claro, hacen una caricatura del psicópata en el sentido de que le atribuyen todos estos rasgos que estamos diciendo, ¿no? Es raro que una persona, en general, cualquier trastorno de personalidad o enfermedad mental, nunca la persona posee todos los rasgos propios de ese trastorno o de esa enfermedad mental, ¿no? Entonces pasa igual con los psicópatas. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, Aníbal Lecter es una cosa caricaturesca porque lo pintan como una inteligencia suprema, un refinamiento, una cosa que habitualmente yo y todos los compañeros míos y compañeras que vemos psicópatas en prisión, pues ese refinamiento y ese nivel de inteligencia no se da siempre, ni mucho menos, ¿no? Son caricaturas. Son caricaturas. Bueno, el caso de Jeffrey Dahmer, hombre, quizá la puesta en escena de las series, etcétera, que se han hecho, ¿no? Sobre este hombre pueden exagerar algo un poco. La verdad es que los hechos son los que son. Entonces, hablan por sí mismos. Es algo horripilante, ¿no? Afortunadamente, cuando hablamos de psicópatas y decimos que entre el 1 y el 3% de la población son psicópatas, no hablamos de este tipo porque esto es una cosa llevada al extremo. Es psicopatía unida a otras muchas cosas, pero sí.